Javier se encontraba en su pequeña casa, disfrutando de una tarde tranquila como cualquier otra. Había llegado del trabajo hacía apenas una hora y el aroma del café recién preparado llenaba el lugar, aportándole un poco de calma a su día. En ese momento, él estaba sentado frente a la ventana, mirando cómo la luz del sol atravesaba las cortinas, creando sombras que bailaban sobre la pared. La casa, aunque modesta, era su refugio. Era el lugar donde siempre podía sentirse en paz. De repente, un sonido rompió esa serenidad. Tocaron la puerta, pero no de una manera normal. Eran golpes rápidos, insistentes, como si quien estuviera al otro lado estuviera desesperado por entrar. Javier frunció el ceño, extrañado, y dejó la taza de café sobre la mesa. Al acercarse a la puerta, su corazón comenzó a latir más rápido. Un presentimiento extraño le recorría el cuerpo. Nadie lo visitaba sin avisar, y menos de esa forma. Con cierto nerviosismo, giró la perilla y abrió la puerta. Frente a él estaba una mujer que no veía hacía años. Mariana, con la mirada llena de angustia y respiración entrecortada, parecía haber corrido una larga distancia. Sus ojos, normalmente llenos de alegría, ahora estaban oscurecidos por el miedo. Su cabello desordenado y la ropa arrugada dejaban claro que algo malo había pasado. «Javier, necesito tu ayuda», fue lo único que alcanzó a decir Mariana antes de entrar, prácticamente empujándolo hacia adentro mientras cerraba la puerta de golpe tras ella. Javier se quedó paralizado por unos instantes, tratando de procesar lo que estaba pasando. Mariana, aquella amiga que había desaparecido de su vida sin dejar rastro, estaba de vuelta, y no parecía ser una simple visita de cortesía. Mientras ella se apoyaba en la pared, tratando de recobrar el aliento, Javier sintió como la tranquilidad de su hogar se hacía pedazos lentamente. Algo estaba muy mal, y por la expresión en el rostro de Mariana, supo que lo que estaba por escuchar cambiaría su vida para siempre. Mariana trató de recobrar el aliento mientras Javier la observaba, aún en estado de sorpresa. Ella cerró los ojos por un momento, como si estuviera luchando para encontrar las palabras correctas. Javier sintió la urgencia de decir algo, de preguntarle por qué estaba allí, pero la expresión en el rostro de Mariana lo hizo guardar silencio. Algo terrible debía haber sucedido. «Mariana, ¿qué está pasando?», preguntó finalmente, intentando sonar calmado, aunque su voz temblaba ligeramente. Mariana abrió los ojos y lo miró. Sus pupilas reflejaban la tensión de alguien al borde del abismo. Dio un par de pasos hacia el centro de la sala y se dejó caer sobre el viejo sofá. Javier permaneció de pie, esperando una respuesta. «No sé ni por dónde empezar», dijo ella en un susurro. «He estado metida en algo muy complicado, Javier. Cosas que nunca debía haber hecho, gente con la que jamás me debía haber involucrado». Javier sintió un escalofrío recorriendo su espalda. La conocía lo suficiente para saber que no estaba exagerando. Aún recordaba la época en que ambos eran inseparables, cuando solían compartir tardes enteras hablando de sus sueños. Pero el tiempo los había distanciado, y después de años sin saber nada de ella, no podía imaginarse lo que había pasado durante su ausencia. «Necesito quedarme aquí un rato, por favor, solo hasta que las cosas se calmen», pidió ella con los ojos llenos de súplica. «Están detrás de mí, Javier, y no tengo a dónde más ir». Javier frunció el ceño. Su mente luchaba por asimilar la situación. «¿Quiénes están detrás de ti?», pensó, pero antes de que pudiera preguntarlo, el sonido de un auto pasando despacio por la calle lo distrajo. Giró la cabeza hacia la ventana y vio un coche negro, con vidrios oscuros, que avanzaba lentamente, como si buscara algo o a alguien. Mariana se levantó de golpe y se acercó a la ventana, apartando apenas un poco la cortina para mirar. Se giró rápidamente hacia Javier, su voz apenas un susurro. «Por favor, Javier, no preguntes nada ahora. Solo necesito un poco de tiempo. Si me encuentran, no sé qué va a pasar». Javier observó el miedo puro en los ojos de Mariana, y aunque una parte de él quería gritarle que se marchara, que no quería involucrarse en nada peligroso, otra parte no podía dejarla así. A pesar de los años, aún sentía un lazo que no se había roto, un deseo de protegerla,
incluso si no entendía del todo lo que estaba pasando. Suspiró profundamente y asintió. Está bien, Mariana. Quédate aquí. Pero tienes que decirme la verdad cuando puedas. Necesito saber en qué me estoy metiendo. Mariana asintió, aliviada, y se dejó caer nuevamente sobre el sofá, ocultando su rostro entre las manos mientras lágrimas silenciosas empezaban a... Javier se quedó de pie por un momento, mirando a Mariana mientras ella intentaba calmarse. Luego, con un suspiro, se dirigió a la cocina y llenó un vaso con agua. Al regresar, se lo ofreció. Sus manos temblaban un poco, pero trató de ocultarlo. «Toma, esto te ayudará un poco», dijo, mientras ella levantaba la cabeza, con los ojos enrojecidos y el rostro marcado por el miedo y el agotamiento. Mariana tomó el vaso. Sus dedos rozaron los de Javier y él sintió el frío de su piel. Bebió un sorbo pequeño, como si el esfuerzo de hacer cualquier cosa le costara demasiado. Parecía estar buscando fuerzas para decirle algo más. «Javier, lo siento tanto. Sé que llegué aquí sin avisar, y sé que te estoy pidiendo más de lo que debería, pero no sabía a quién más acudir. Todo se ha salido de control tan rápido». Javier se sentó en la silla frente a ella, tratando de que sus pensamientos dejaran de ir en mil direcciones. No podía evitar sentir una mezcla de nostalgia y desesperación. Verla allí, tan vulnerable, le recordaba los tiempos en los que ella siempre parecía fuerte, invencible. Era raro verla tan frágil, tan rota. «Mariana, ¿qué necesitas que haga?», preguntó finalmente, decidido a ayudarla, aunque la incertidumbre lo estaba consumiendo por dentro. Mariana bajó la mirada hacia el vaso de agua, como si las palabras que iba a decir fueran demasiado pesadas para pronunciar. Luego, lo miró directamente. Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y miedo. «Necesito que me dejes quedarme aquí un par de horas, hasta que esté segura de que ya no me están buscando cerca. Tengo que pensar qué hacer después. Necesito un lugar donde esconderme sin que sepan». Tomó aire profundamente y añadió: «Solo unas horas, y me iré. No quiero traerte problemas». Javier se recargó en la silla, pasando una mano por su cabello, pensando en las posibles consecuencias. Sabía que se estaba metiendo en algo que probablemente no podría controlar, pero no podía abandonarla. Ella confiaba en él, y aunque la situación era un completo misterio, su corazón le decía que lo correcto era darle esa oportunidad. «Puedes quedarte, pero tienes que decirme más cuando puedas. No puedo estar completamente a ciegas, Mariana. Lo que sea que esté pasando, necesito entenderlo para poder ayudarte». Mariana asintió. Sus labios esbozaron una sonrisa fugaz y agradecida, aunque sus ojos todavía reflejaban el temor de quien huye de un peligro inminente. «Gracias, Javier. Te prometo que te contaré todo, pero no ahora, no mientras aún pueda haber alguien buscándome tan cerca». Javier miró hacia la ventana. El auto negro ya no estaba, pero eso no le daba mucha tranquilidad. Apretó los labios y se levantó. «Está bien. Quédate por ahora. Voy a cerrar las ventanas. No quiero que nos vean desde afuera». Mariana asintió, apoyándose mejor en el sofá, mientras Javier se movía por la casa, bajando persianas y asegurándose de que las puertas estuvieran cerradas. Cada golpe de su corazón se sentía más fuerte que el anterior, y en el fondo sabía que este era solo el comienzo de algo mucho más complicado. Mariana permaneció en el sofá, con la mirada perdida en el vaso de agua. Javier terminó de asegurarse de que todo estuviera cerrado y volvió a la sala, donde la encontró aún tratando de calmarse. Se sentó en la silla frente a ella. El silencio entre ambos se sentía pesado, lleno de preguntas sin respuesta. Después de unos minutos, Mariana finalmente rompió el silencio. Su voz era apenas un susurro. «Hay algo que tengo que decirte, Javier, y no sé cómo lo vayas a tomar». Sus dedos temblaban mientras dejaba el vaso sobre la mesa. «Lo que hice fue algo muy estúpido, pero no tuve opción». Javier se inclinó hacia adelante, apoyando sus codos sobre las rodillas, mirándola fijamente. La urgencia en su voz lo hacía sentirse al borde de una revelación que podía cambiarlo todo. «¿Qué fue lo que hiciste, Mariana?», preguntó, tratando de que su voz no mostrara el miedo que sentía.
Mariana tomó aire y tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez parecía más decidida a hablar. Hace unos meses conocí a alguien. Él parecía tener todas las respuestas a los problemas que tenía en ese momento. Me prometió ayudarme a pagar una deuda que me estaba ahogando, pero no era quien decía ser. Me involucré en algo que no entendí hasta que ya era demasiado tarde. Sus palabras salían con dificultad, como si cada una de ellas pesara toneladas. Javier estaba trabajando para una gente peligrosa, traficantes. Javier sintió un nudo formarse en su estómago. Traficantes. Esa palabra llenó la habitación de un frío distinto. Miró a Mariana, tratando de comprender la magnitud de lo que estaba escuchando. ¿Te refieres a narcotraficantes?, preguntó con incredulidad. Su voz apenas se escuchaba. Mariana asintió. Su expresión era una mezcla de vergüenza y miedo. Sí, al principio. Pensé que solo era cuestión de dinero, de negocios sucios, pero pronto me di cuenta de que estaban haciendo cosas mucho peores. Vi cosas. Javier, cosas que no debía haber visto. Sus manos se aferraban a los cojines del sofá mientras hablaba. Y cuando intenté alejarme, fue cuando todo se salió de control. Ya no me dejaron salir, y entonces cometí un error. Javier la miraba sin pestañear. Su mente trataba de entender cada detalle. Él podía ver el dolor en sus ojos, la angustia de alguien que había sido engañado y arrastrado a algo mucho más grande. ¿Qué error, Mariana?, preguntó suavemente, sin juzgarla, solo queriendo saber. Mariana respiró profundamente, sus ojos fijos en los de Javier. Fui a la policía. Les dije lo que estaba pasando. Pensé que me podrían proteger. Pensé que estaban de mi lado, pero las cosas se complicaron más de lo que imaginé. Ahora esos tipos saben que fui yo, saben que hablé, y no se van a detener hasta encontrarme. Necesito desaparecer por un tiempo, Javier, solo hasta que pueda pensar en algo o encontrar otra salida. Javier apoyó la espalda en la silla, mirando al techo por un momento. Todo lo que Mariana le había dicho lo dejó sin palabras. Sabía que ayudarla era peligroso. Sabía que, si esos hombres la encontraban, no solo ella estaría en riesgo, sino también él. Pero mirarla ahí, tan desesperada, sin otra opción, no podía echarla. «Está bien», dijo finalmente. «Voy a ayudarte, pero tenemos que ser muy cuidadosos. Nadie puede saber que estás aquí». Sus palabras salían con un peso del cual no estaba seguro si podría hacerse cargo, pero ya había tomado la decisión. Javier se quedó en silencio, observando cómo Mariana luchaba por mantener la calma. El peso de lo que acababa de escuchar lo abrumaba, pero trató de mantener su mente enfocada. Si iban a salir de esto, necesitaban un plan, aunque fuera algo temporal. «Escucha, Mariana», dijo suavemente, inclinándose hacia ella, «lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que nadie sospeche que estás aquí. ¿Hay algo más que debas saber? Algo que pueda ayudarnos a entender que tan cerca están esos tipos de encontrarte». Mariana levantó la mirada, secándose las lágrimas con la manga de su chaqueta. Sus ojos aún reflejaban el miedo, pero también había un destello de esperanza, como si la decisión de Javier de ayudarla fuera la única luz en medio de su oscuridad. Ellos tienen gente en todas partes», susurró. «No solo es la gente de los narcos, también tienen contactos dentro de la policía. Por eso no me sentía segura. No sé a quién más le puedo confiar mi vida. Sé que algunos agentes me ayudaron a escapar, pero hay otros que podrían vender mi ubicación si descubren dónde estoy». Javier frunció el ceño. La situación era aún más complicada de lo que había imaginado. Si incluso la policía no era confiable, sus opciones se reducían drásticamente. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, pensando en todas las posibilidades. «Entonces, lo que necesitamos es mantener un perfil bajo, no darles ninguna razón para sospechar que estás aquí. Y si tienen contactos en la policía, eso significa que tenemos que desconfiar de cualquier movimiento extraño, cualquier patrulla que pase por el vecindario». Mariana asintió y se frotó las manos, claramente ansiosa. Cada palabra de Javier parecía dar forma a su situación, haciéndola más real y más aterradora. «Javier,
Ellos no se detendrán. He visto lo que son capaces de hacer a quienes consideran traidores. Solo tengo este tiempo para planear algo. Necesito encontrar la manera de salir de la ciudad, pero sin que me vean. Su voz temblaba, pero había un tono de decisión que le daba fuerza. Sé que te estoy poniendo en peligro, pero no puedo hacerlo sola. Javier se acercó y se agachó frente a ella, tratando de darle algo de consuelo, aunque por dentro también estuviera asustado. Vamos a salir de esta, Mariana. No tengo idea de cómo todavía, pero vamos a encontrar la forma. Solo necesitamos mantenernos un paso adelante. Por ahora, necesitas descansar. Has pasado por mucho, y no vamos a tomar buenas decisiones si estamos agotados. Mariana lo miró y asintió lentamente, dejando escapar un suspiro de alivio. Javier la guió hacia la habitación de invitados, un espacio pequeño pero cómodo. Allí, Mariana se dejó caer en la cama, agradecida, mientras Javier cerraba la puerta detrás de ella. Permaneció unos segundos allí, apoyado contra la puerta, tratando de organizar sus pensamientos. Sabía que la situación era peligrosa y que cada minuto contaba. Tendría que ser creativo, pensar como nunca antes había tenido que hacerlo, y sobre todo, estar preparado para cualquier cosa. Mientras escuchaba los sonidos de la noche desde el otro lado de la ventana cerrada, Javier sintió la presión de lo que había decidido hacer: proteger a Mariana, aunque eso significara enfrentar un peligro que nunca había imaginado tener que afrontar. Javier pasó el resto de la noche sentado en la sala. Sus pensamientos revoloteaban sin cesar. La casa estaba en completo silencio, excepto por el ocasional crujir de los muebles, el tipo de ruido que normalmente ignoraría, pero que ahora lo mantenía en constante alerta. Se levantó varias veces para asomarse por la ventana, manteniéndose lo más oculto posible, asegurándose de que no hubiera movimientos sospechosos. Las primeras luces del amanecer empezaban a colarse por las persianas cuando finalmente escuchó el suave sonido de la puerta del cuarto de invitados abriéndose. Mariana salió, sus ojos hinchados de una noche difícil y llena de pensamientos oscuros. Javier la observó en silencio, notando cómo arrastraba sus pies, como si no tuviera energía siquiera para caminar. Sin embargo, había algo diferente en su expresión, un aire de decisión que no había visto antes. «Javier, he estado pensando», dijo ella con voz ronca. «No puedo quedarme sin hacer nada, esperando que todo se arregle por sí solo. Tenemos que empezar a movernos. Necesito hablar contigo sobre lo que está pasando realmente y lo que vi. Quizás eso nos dé alguna idea de lo que podemos hacer». Javier asintió y la invitó a sentarse a la mesa de la cocina. Sirvió 2 tazas de café, las manos aún temblorosas, y se sentó frente a ella. Mariana agarró la taza, dejando que el calor se transfiriera a sus dedos, y respiró profundamente. «No son solo traficantes de drogas», Javier comenzó, hablando lentamente, escogiendo bien sus palabras. «Ellos también están moviendo otras cosas, como armas». Hizo una pausa, como si decirlo en voz alta fuera demasiado pesado. «Personas. No tenía idea de a qué nivel llegaba todo esto cuando me involucré. Pensé que era solo dinero sucio. Pero cuando me di cuenta de lo que realmente hacían, traté de escapar. Y fue cuando me convertí en una amenaza para ellos». Javier se quedó inmóvil, sintiendo el peso de sus palabras. Tráfico de personas. Era algo que nunca imaginó estar escuchando de alguien a quien conocía tan bien. Mariana bajó la mirada. Sus ojos brillaban de tristeza. «No puedo vivir sabiendo lo que están haciendo y no hacer nada. Por eso fui a la policía, pero ahora entiendo que no puedo confiar en todos ellos. Tengo que ser más inteligente. No puedo pelear sola contra una organización así, pero quizás haya algo que podamos hacer, algo que les dé ventaja a aquellos que sí quieran ayudarme». Javier trató de procesar lo que Mariana estaba diciendo. Había una valentía en sus palabras que lo sorprendía, pero al mismo tiempo, la magnitud del problema lo abrumaba. Estaban lidiando con personas peligrosas, y cualquier movimiento en falso podría tener consecuencias terribles. «Mariana, si ellos están involucrados en algo tan grande, deben tener ojos en todas partes. Si intentamos enfrentarlos, aunque sea de lejos, tenemos que ser muy cuidadosos. No podemos confiar en nadie más».
Quizás, solo quizás, deberíamos pensar en encontrar a alguien fuera de la ciudad, alguien que pueda escuchar lo que tienes que decir y que no esté comprometido. Mariana asintió lentamente, como si las palabras de Javier estuvieran empezando a encajar con algo que ya tenía en mente. Conozco a alguien, un periodista. Me contactó hace un tiempo. Estaba investigando lo que ocurría en la región, pero no quise involucrarme entonces. Tal vez él sea la clave. No es de aquí, y tal vez sea nuestra única oportunidad para que esta información salga a la luz sin ser filtrada. Pero primero, tengo que poder comunicarme con él, y necesito asegurarme de que no me estén rastreando. Javier frunció el ceño. Cada nueva idea parecía más riesgosa que la anterior. Sin embargo, en el fondo sabía que Mariana tenía razón. Si no hacían algo pronto, estarían condenados a seguir huyendo hasta que eventualmente los encontraran. Se inclinó hacia ella y, con determinación en la voz, dijo: «Bien, entonces lo primero que haremos será asegurarnos de que no te estén siguiendo, y luego encontraremos la manera de contactar a esa persona. Pero, Mariana, necesitamos ser extremadamente cuidadosos». Javier y Mariana se miraron en silencio durante unos instantes, como si ambos estuvieran midiendo la magnitud de lo que acababan de decidir. Javier se levantó de la mesa y empezó a caminar de un lado a otro. Tenían que actuar con rapidez, pero también con prudencia. Mientras sus pensamientos iban a toda velocidad, de repente se detuvo y se giró hacia Mariana. «¿Qué tan seguro es tu teléfono?», preguntó, con el ceño fruncido. Mariana bajó la mirada, y Javier supo la respuesta antes de que ella siquiera hablara. «No es seguro. Cuando escapé, todavía lo tenía conmigo. Es probable que hayan intentado rastrearme a través de él. Lo apagué hace un tiempo, pero si ya se han acercado hasta aquí, es porque podrían haber tenido alguna pista», respondió ella con un suspiro. Javier sintió el estómago contraerse. Eso significaba que debían ser aún más cuidadosos. Tenían que deshacerse del teléfono y asegurarse de que no hubiera nada más que pudiera comprometer su ubicación. «Tenemos que deshacernos de eso, ahora mismo. No podemos correr riesgos. Y luego encontraremos la forma de contactarnos con ese periodista, pero primero aseguremos nuestra seguridad», dijo Javier, decidido. Mariana se levantó y fue a buscar el teléfono. Regresó con él en la mano, mirándolo con resentimiento, como si aquel pequeño aparato fuera la causa de toda su desgracia. Se lo entregó a Javier, quien asintió y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. «Voy a deshacerme de él lejos de aquí. No quiero que de ninguna manera puedan seguir el rastro hasta esta casa. Mariana, mientras tanto, necesitas quedarte aquí y no abrir la puerta a nadie. Yo me encargaré de esto y regresaré lo más pronto posible». Mariana lo miró con preocupación, como si la idea de que él saliera solo la llenara de temor. Pero también sabía que Javier tenía razón. Ese teléfono era un riesgo que no podían permitirse correr. «Ten cuidado, Javier. No te expongas, por favor. Solo vuelve aquí en una pieza», dijo ella, con una sonrisa débil que intentaba cubrir la preocupación en su voz. Javier asintió, tratando de transmitirle confianza, aunque la verdad era que también estaba nervioso. Se puso la chaqueta y se dirigió a la puerta. Antes de salir, miró una vez más a Mariana. «Todo va a salir bien. Solo mantén las puertas cerradas y asegúrate de que no te vean». «No tardaré». Mariana asintió, y Javier salió al exterior, cerrando la puerta con cuidado detrás de él. La calle estaba desierta a esa hora de la mañana, pero Javier no podía evitar sentir que estaba siendo observado. Con el teléfono en el bolsillo, comenzó a caminar, manteniéndose atento a cualquier movimiento a su alrededor. Mientras avanzaba, se dirigió hacia el parque más cercano. Sabía que necesitaba dejar el teléfono en un lugar donde fuera difícil de rastrear y preferiblemente confundir su ubicación. Pensaba en todo lo que había escuchado de Mariana y el peso de esa información. Cada paso que daba lo acercaba a la conciencia de que esto no era solo proteger a una vieja amiga, era enfrentar a algo mucho más grande y oscuro. Al llegar al parque, encontró una papelera lo suficientemente alejada de la vista. Miró el teléfono por última vez, luego lo lanzó dentro, asegurándose de que se hundiera en el fondo, entre el resto de la basura.
Giró sobre sus talones y comenzó a caminar rápidamente de regreso a casa. Sus pasos eran más ligeros ahora que se había deshecho del dispositivo, pero aún sentía la presión sobre sus hombros. Sabía que lo que estaban haciendo era riesgoso, pero había llegado demasiado lejos para echarse atrás. Mientras volvía por las calles desiertas, Javier se prometió que haría lo necesario para proteger a Mariana. No importaban los riesgos, no importaban los enemigos que enfrentaran. Se aseguró de no ser seguido, dando vueltas y tomando rutas distintas antes de regresar a la casa. Cuando finalmente llegó, tocó la puerta suavemente, con el código que habían acordado para no alarmarla. Mariana abrió, y Javier pudo ver el alivio en su rostro al verlo. Ya está hecho. Ahora podemos comenzar a pensar en el siguiente paso, dijo Javier, entrando y cerrando la puerta detrás de él. Mariana lo abrazó, un gesto repentino y lleno de agradecimiento. Javier se apartó lentamente del abrazo de Mariana, intentando transmitirle una calma que apenas podía mantener dentro de sí mismo. Respiró profundamente, tratando de ordenar sus pensamientos mientras la veía dirigirse nuevamente al sofá. Ambos sabían que la tranquilidad era apenas temporal y que tendrían que moverse rápido si querían ganar ventaja. Mariana, ese periodista del que hablabas, ¿tienes alguna idea de cómo podríamos contactarlo sin correr riesgos?, preguntó Javier, sentándose frente a ella. Mariana asintió con la cabeza. Su mirada estaba fija en algún punto del suelo mientras trataba de organizar sus recuerdos. Sí, él me dio un número de contacto, pero nunca me atreví a usarlo porque no sabía en quién confiar. Ahora creo que es la mejor opción. Puedo intentar contactarlo desde un teléfono público, pero necesitamos ser cuidadosos. Cada paso debe ser preciso. Sus ojos finalmente se encontraron con los de Javier. Él se llama Álvaro Fuentes. Es un periodista independiente que ha estado investigando este tipo de organizaciones por años. Javier asintió lentamente, pensando en cómo podrían hacer ese contacto sin comprometer su ubicación. Lo más seguro sería encontrar un teléfono público lejos de allí, preferiblemente en un lugar donde pudieran mezclarse entre la gente. Bien, entonces esto es lo que haremos. Nos prepararemos para salir mañana temprano, antes de que haya mucho movimiento. Iremos a la ciudad y encontraremos un teléfono público seguro, pero tendremos que ser rápidos y discretos. Y después de hacer la llamada, debemos desaparecer. Javier la miró directamente. No podemos quedarnos en un solo lugar por mucho tiempo si ellos tienen sospechas. Mariana apretó los labios y asintió, una chispa de determinación brillando en sus ojos. Aunque el miedo estaba allí, parecía que la desesperación de no ser encontrada y de enfrentarse a esos traficantes le daba una valentía inesperada. No sé cuánto tiempo tomará para que él pueda responder, pero si logramos contactarlo, al menos tendremos la oportunidad de decir lo que está pasando. Tal vez incluso pueda ayudarme a salir del país. Suspiró y luego miró a Javier. Sé que te estoy pidiendo mucho, Javier. Te has arriesgado demasiado por mí. Javier negó con la cabeza y sonrió levemente. Mariana, siempre ha sido importante para mí. Aunque hayan pasado años sin vernos, si puedo hacer algo para ayudarte, lo haré. Pero tenemos que ser inteligentes, no solo valientes. Ahora, vamos a planear cómo movernos mañana. Necesitamos dinero en efectivo, algo de ropa sencilla para pasar desapercibidos y salir temprano, antes de que haya mucho movimiento en la calle. Mariana asintió nuevamente y ambos comenzaron a hacer un inventario mental de lo que tenían a la mano. Javier fue a buscar una mochila vieja que tenía guardada en el closet, algo que pudieran llenar con lo necesario sin llamar la atención. Mariana lo ayudó a reunir algunas cosas, y mientras hacían la preparación, el aire se llenó de un silencio tenso, como si ambos estuvieran cargando cada objeto con la esperanza de que todo saliera bien. Con la mochila lista y un plan vagamente formulado, Javier apagó las luces de la casa. Se giró hacia Mariana. Intentemos dormir un poco. Mañana será un día largo, y necesitaremos estar concentrados. Mariana asintió, aunque Javier podía ver en sus ojos que ella también sabía que el sueño sería difícil de encontrar esa noche. Ambos se dirigieron a sus respectivos lugares para descansar. El cansancio los abatía, pero la adrenalina y el miedo los mantenían despiertos.
Javier se acomodó en el sillón, mirando al techo en la oscuridad. Pensaba en lo que les esperaba, en si realmente podrían escapar de todo esto. Sabía que las cosas apenas estaban comenzando, y que cualquier paso en falso podría ser su final. Pero también sabía que, por alguna razón, estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. No solo por La noche transcurrió lentamente, y cada ruido en la casa parecía magnificado por la oscuridad y el silencio. Javier apenas durmió, siempre alerta, con el oído pendiente de cualquier sonido extraño que pudiera indicar problemas. La luz tenue del amanecer comenzó a filtrarse por las cortinas, cuando decidió que era hora de levantarse y empezar a moverse. Se levantó con cuidado del sillón, estirando su espalda dolorida, y caminó hacia el cuarto donde estaba Mariana. La encontró ya despierta, sentada en la cama con la mirada fija en el suelo, como si también hubiera pasado la noche lidiando con sus propios miedos. Al verlo entrar, intentó sonreír, pero el cansancio y la preocupación se reflejaban claramente en su rostro. «Es hora de irnos», dijo Javier suavemente, tratando de mantener su voz tranquila, aunque el nerviosismo se estaba acumulando en su pecho. Mariana asintió y se levantó, caminando hacia la mochila que habían preparado la noche anterior. La cargó sobre su hombro, mientras Javier tomaba la suya y abría lentamente la puerta principal. Miró hacia ambos lados de la calle antes de dar el primer paso, asegurándose de que no hubiera nada sospechoso. Ambos salieron de la casa, cerrando la puerta con cuidado para no hacer ruido. La calle estaba desierta, y aunque la frescura del amanecer traía consigo una sensación de calma, Javier no podía evitar sentir la presión de cada minuto. Con pasos rápidos y sigilosos, comenzaron a caminar en dirección al centro de la ciudad. Javier había escogido una ruta menos transitada para llegar al área donde podrían encontrar un teléfono público. Después de varias cuadras, llegaron a una pequeña tienda de conveniencia que tenía un teléfono público al lado. Javier miró a Mariana y asintió, dándole la señal para que hiciera la llamada mientras él vigilaba los alrededores. Mariana se acercó al teléfono, sacando un papel arrugado con el número de Álvaro Fuentes. Con dedos temblorosos, introdujo las monedas y comenzó a marcar. Javier se mantenía a unos pasos de ella, con la vista constantemente recorriendo los alrededores. Cada coche que pasaba le hacía contener el aliento por un segundo, hasta que se perdía de vista. Mariana esperó mientras el teléfono sonaba. La tensión era evidente en cada parte de su cuerpo. Finalmente, escuchó una voz al otro lado de la línea. «¿Álvaro Fuentes?» «Soy Mariana», dijo ella rápidamente, mirando a Javier con preocupación. «Necesito hablar contigo. Es urgente». La voz de Álvaro sonó sorprendida, pero no dudó en mostrar interés. Mariana comenzó a darle información de manera críptica, consciente de que la llamada podría estar siendo monitoreada. Le dio un lugar y una hora para encontrarse, en un parque cerca del centro, y luego colgó rápidamente, sin permitir que la conversación se extendiera. Javier se acercó a ella tan pronto como colgó, leyendo el miedo en su mirada. «¿Todo bien?», preguntó. Mariana asintió, pero el temblor en sus manos no se había ido. «Sí», él accedió a verme. «Nos encontraremos en el Parque La Esperanza en unas horas. Pero no podemos quedarnos cerca. Tenemos que movernos y asegurarnos de que no nos sigan». Javier asintió, y sin perder más tiempo, comenzaron a alejarse del teléfono público, tomando un camino diferente al que habían utilizado para llegar. Sabían que la clave era ser impredecibles, cambiar de dirección y mantenerse en movimiento. No podían permitir que nadie los rastreara. Mientras caminaban por calles cada vez más concurridas a medida que la ciudad comenzaba a despertar, Javier notó algo que lo inquietó. Un auto negro, similar al que había visto rondando su casa días atrás, parecía estar siguiéndolos a cierta distancia. Javier hizo un gesto a Mariana, y ella lo entendió de inmediato. Ambos aceleraron el paso, girando en la siguiente esquina, mezclándose entre la gente que empezaba a llenar las calles. El corazón de Javier latía con fuerza mientras intentaban perder el auto. Doblaron varias veces, cambiando de calle, metiéndose en un mercado abarrotado donde podían mezclarse mejor. Los olores y ruidos del mercado llenaron sus sentidos, y Javier sintió que, por un momento,
Estaban logrando despistar a quien lo seguía. Miró a Mariana, que mantenía la cabeza baja, evitando cualquier contacto visual con los posibles observadores. «Vamos bien», murmuró Javier, intentando darle ánimo, aunque el miedo no lo dejaba pensar con claridad. «Si seguimos así, podremos llegar al punto de encuentro sin ser detectados». Mariana asintió, respirando profundamente, intentando calmar sus nervios. Finalmente, después de lo que parecieron horas pero fueron apenas unos minutos, Javier y Mariana lograron encontrar una salida del mercado y entraron a una calle más tranquila, llena de árboles y pequeñas tiendas aún cerradas por la mañana temprana. Los dos se detuvieron un momento para recuperar el aliento, asegurándose de que nadie los hubiera seguido. «Creo que logramos despistarlos», dijo Javier, su respiración aún agitada. Miró hacia atrás, observando el mercado abarrotado del que habían salido. «Pero debemos seguir moviéndonos. El parque no está lejos, y no podemos bajar la guardia». Mariana asintió, tratando de calmarse. Sentía el corazón latiendo en su garganta. La adrenalina aún la mantenía alerta. Javier tomó su mano por un segundo, un gesto breve que buscaba transmitirle seguridad, y luego comenzaron a caminar hacia el punto de encuentro. El Parque La Esperanza estaba ubicado en el centro de la ciudad, un lugar tranquilo, con bancos viejos y árboles frondosos que proyectaban sombras largas sobre los senderos. Cuando llegaron, se dirigieron hacia una de las áreas más despejadas, donde podían tener una buena vista de quienes se acercaran. Javier se sentó en un banco, mientras Mariana permanecía de pie, con la mirada fija en el camino que llevaba a la entrada principal del parque. «Álvaro debería llegar en cualquier momento», dijo Mariana, tratando de no dejar que la ansiedad la abrumara. Cada segundo se sentía eterno, y el miedo de que alguien más los encontrara antes que el periodista no la dejaba respirar con tranquilidad. Javier miraba a su alrededor, sus sentidos atentos a cualquier movimiento sospechoso. Había algunas personas paseando por el parque, una madre con su hijo, un anciano con su perro, pero nada que pareciera una amenaza inmediata. Se inclinó hacia Mariana. «Mantente tranquila. Él vendrá», le dijo en voz baja. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, vieron acercarse a un hombre delgado, con cabello oscuro y gafas, que caminaba mirando hacia todos lados, claramente nervioso. Mariana reconoció a Álvaro de inmediato y levantó la mano ligeramente para llamar su atención. Álvaro los vio y se acercó apresuradamente, sin dejar de mirar a su alrededor como si estuviera asegurándose de que no lo hubieran seguido. «Mariana», dijo en voz baja cuando llegó junto a ellos. Su mirada reflejaba preocupación. «No esperaba que me contactaras tan pronto. Sabía que las cosas eran complicadas, pero verte así me preocupa aún más de lo que imaginé». Mariana asintió y miró a Javier. Luego volvió su atención al periodista. «Álvaro, necesito tu ayuda. Estoy en un gran problema, y no tengo a nadie más. Aquellos tipos, ellos saben que fui a la policía, y no se van a detener hasta encontrarme. Necesito que la historia salga a la luz, pero no puedo hacerlo sola». Álvaro frunció el ceño, claramente nervioso, pero también comprometido. Sacó una libreta y un bolígrafo de su chaqueta, mirando a Mariana con seriedad. «Dime todo lo que puedas. Cuanta más información tenga, más posibilidades tendré de exponer lo que están haciendo. Pero sabes que esto no será fácil, y probablemente tampoco será rápido. Si esta gente es tan peligrosa como me imagino, no van a quedarse de brazos cruzados». Mariana comenzó a hablar, dando detalles que hasta ese momento no había compartido completamente con nadie. Habló de los lugares que había visto, los nombres que recordaba, como los hombres con los que se involucró movían personas y armas. Javier observaba a su alrededor mientras ella hablaba, tratando de asegurar que nadie los estuviera espiando. Álvaro tomaba notas rápidamente. Su rostro se iba ensombreciendo con cada palabra de Mariana. La magnitud de lo que le estaba diciendo era más de lo que había anticipado. Una vez que terminó de contar su historia, Álvaro la miró a los ojos. «Voy a hacer todo lo posible por publicar esto, pero necesito tiempo para corroborar algunos detalles. Además, necesitamos protegerte mientras hago mi trabajo».
Si estas personas sospechan que voy a sacar esto a la luz, ambos estaremos en peligro. Javier intervino, su voz firme. Necesitamos una salida segura para Mariana. Ella no puede quedarse aquí esperando. Si puedes ayudarla a encontrar una manera de salir del país, eso le dará una oportunidad de sobrevivir mientras tú haces tu trabajo. Álvaro asintió, aunque su preocupación era evidente. Conozco a algunas personas que pueden ayudar con eso, pero necesitaremos ser extremadamente cuidadosos. Voy a hacer algunos contactos y veremos cómo podemos sacarla de aquí sin que ellos lo descubran. Mariana lo miró con agradecimiento, sus ojos llenos de esperanza y miedo al mismo tiempo. Gracias, Álvaro. No sabes lo que esto significa para mí. Álvaro sonrió débilmente y guardó su libreta, mirando alrededor antes de hablar. No nos quedemos aquí mucho tiempo. Me comunicaré contigo pronto. Necesito moverme ahora para evitar cualquier rastro. Mantente segura, Mariana. Y confía en Javier. Él está haciendo más de lo que muchos harían. Mariana asintió, y sin más palabras, Álvaro se levantó y se marchó rápidamente, perdiéndose entre los árboles del parque. Javier y Mariana se quedaron en el banco un momento más, asimilando lo que acababa de suceder. Tenemos una oportunidad, Mariana. Solo necesitamos mantenernos fuera del radar hasta que Álvaro pueda hacer lo que tiene que hacer, dijo Javier, tratando de infundirle un poco de ánimo. Después de que Álvaro se marchó, Javier y Mariana permanecieron en el parque unos momentos más, observando con cuidado a su alrededor antes de decidir que era momento de regresar a un lugar seguro. Javier se levantó primero y le tendió la mano a Mariana. Vámonos. No podemos arriesgarnos a quedarnos más tiempo aquí. Lo mejor será volver por un camino diferente, sugirió Javier, asegurándose de que Mariana estuviera lista para moverse. Mariana asintió y se levantó. Ambos comenzaron a caminar en silencio por un sendero que rodeaba el parque, evitando las calles principales y optando por un camino más largo pero menos transitado. Sus sentidos estaban alerta. Cualquier persona que pasaba era evaluada con detenimiento, buscando algún signo de peligro. Javier no podía evitar sentir el peso de la incertidumbre, pero sabía que ahora debían ser más cuidadosos que nunca. El trayecto de regreso fue tenso, y cada esquina que doblaban parecía un desafío. Javier no podía sacarse de la cabeza el auto negro que los había seguido antes. En su mente, cada coche estacionado, cada persona mirando su teléfono era una posible amenaza. Cruzaron una calle y se dirigieron a un vecindario menos transitado. Javier eligió cambiar de ruta, alejándose del camino obvio para evitar ser detectados. Mientras avanzaban, comenzaron a escuchar el sonido de sirenas a lo lejos, algo que los puso aún más nerviosos. Mariana se detuvo un momento, mirando a Javier con preocupación. Él apretó su mano, dándole una señal para continuar. No podían quedarse en un solo lugar. El objetivo era mantenerse en movimiento. Finalmente, después de varias vueltas y asegurarse de que no lo seguían, llegaron a la casa de Javier. Mariana se quedó en la puerta mientras él verificaba que todo estuviera en orden antes de entrar. Cuando estuvieron seguros de que no había ningún peligro inmediato, Javier cerró la puerta detrás de ellos y dejó escapar un suspiro profundo, como si todo el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Mariana se dejó caer en el sofá. Su expresión reflejaba el cansancio y el estrés de las últimas horas. «No puedo creer que lo logramos», dijo, cerrando los ojos por un momento, intentando relajar sus músculos tensos. Javier asintió, dirigiéndose a la cocina para preparar algo caliente. Sacó 2 tazas y sirvió un poco de café. Sus manos aún temblaban ligeramente por la adrenalina. Mientras le entregaba una de las tazas a Mariana, se sentó frente a ella. «Lo hicimos, pero esto recién empieza», dijo Javier. «Álvaro va a necesitar tiempo, y nosotros debemos mantenernos a salvo mientras tanto». Él mencionó algo sobre contactos que podrían ayudarnos a sacarte del país. «Vamos a tener que planear eso, pero primero necesitamos descansar un poco y mantenernos lo más discretos posible». Mariana asintió mientras sostenía la taza de café, agradecida por el calor que irradiaba. Tomó un sorbo y miró a Javier. «Gracias, Javier. No sé qué hubiera hecho sin ti. Sé que te he puesto en peligro, y cada vez que pienso en lo que podría pasar si nos encuentran,
Su voz se quebró ligeramente. Javier negó con la cabeza y la miró con seriedad. Mariana, estamos juntos en esto. No voy a dejar que te encuentren, pero necesitamos ser inteligentes. Ahora más que nunca, cada movimiento que hagamos debe estar bien calculado. Debemos pensar como ellos, anticiparnos a lo que podrían hacer. El silencio volvió a instalarse entre ambos, pero esta vez no era el silencio tenso de antes. Había algo de esperanza en ese espacio compartido, la sensación de que aunque estaban contra la pared, tenían una oportunidad. Javier sabía que no podían relajarse demasiado, pero también sabía que necesitaban cada fragmento de descanso posible para seguir adelante. Mañana vamos a preparar un plan para cuando Álvaro se comunique con nosotros, dijo Javier finalmente. Mientras tanto, mantente alejada de las ventanas y trata de dormir un poco. Necesitamos estar al 100% para lo que venga. Mariana lo miró y sonrió débilmente, asintiendo con la cabeza. Haré lo que pueda, Javier. Sé que no estamos fuera de peligro, pero al menos siento que ahora hay una posibilidad de salir de todo esto. Javier se levantó, dejando la taza vacía sobre la mesa. Eso es lo que necesitamos ahora, Mariana, mantener viva esa posibilidad. No importa que tan oscuro se ponga, mientras tengamos una oportunidad, no la vamos a dejar escapar. Mariana asintió, y ambos se levantaron para prepararse a pasar la noche. Sabían que los próximos días serían cruciales y que cualquier error podría ser el último. Pero en ese momento, la noche había sido difícil, llena de tensión y con apenas unos momentos de sueño ligero. Javier se despertó antes del amanecer, su mente ya en alerta. Sabía que, si querían salir de esta situación, necesitaban estar listos para cualquier cosa. Caminó sigilosamente hasta la sala, donde encontró a Mariana dormida en el sofá, con la manta enrollada alrededor de ella. Su expresión relajada contrastaba con todo lo que había vivido en los últimos días, y por un instante, Javier se permitió un respiro al verla descansar. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Al mirar por la ventana, Javier notó algo que lo puso en alerta máxima. Una patrulla de la policía se encontraba detenida al otro lado de la calle. No era una patrulla cualquiera, sino una que parecía estar observando la casa. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Podrían haber dado con ellos? ¿O acaso solo era una coincidencia? Javier se agachó lentamente, apartándose de la vista de la ventana, y fue hacia Mariana. La tocó suavemente en el hombro, despertándola. Ella abrió los ojos lentamente. Su expresión pasó de confundida a preocupada al ver la seriedad en el rostro de Javier. «Mariana, despierta. Tenemos un problema», susurró Javier, señalando hacia la ventana. Mariana se incorporó rápidamente, y con el corazón acelerado, se asomó apenas por el borde de la cortina. La vio. La patrulla estaba ahí, sin moverse. Era imposible no sentir que el peligro estaba justo fuera de la puerta. Mariana miró a Javier, sus ojos llenos de miedo. «¿Crees que sea por nosotros?», preguntó, su voz apenas un susurro. Javier asintió con cautela. «No lo sé, pero no podemos esperar a averiguarlo. Puede que sepan que estamos aquí o quizás solo estén patrullando. De cualquier manera, debemos estar preparados para lo peor». Javier pensó rápidamente. «Tenemos que salir de aquí. Si ellos saben algo, no tardarán mucho en actuar». Mariana se levantó del sofá, nerviosa. Ambos comenzaron a moverse por la casa, tomando las mochilas que ya habían preparado y verificando que no dejaban nada que pudiera delatarlos. Sabían que cada segundo contaba. «¿Y si esperan a que salgamos?», dijo Mariana, su voz temblando. Sus manos se aferraban a las correas de la mochila, como si eso pudiera darle algo de seguridad. Javier se detuvo un momento, pensando en la mejor opción. Miró hacia el pasillo que daba al patio trasero, recordando la pequeña puerta que daba a un callejón. Era su mejor oportunidad de salir sin ser vistos. «Vamos a intentarlo por la parte de atrás. Si podemos salir sin que nos vean, podremos alejarnos antes de que se den cuenta de que no estamos dentro». Su voz era firme, aunque el miedo lo consumía por dentro. Sabía que era su única opción. Guiando a Mariana hacia el pasillo, llegaron hasta la puerta trasera. Javier la abrió lentamente,
El rechinido de metal sonó demasiado alto para sus oídos tensos. Miró hacia el callejón. Estaba vacío. Un alivio momentáneo llenó su pecho. «Vamos, rápido pero sin hacer ruido», le indicó a Mariana. Ambos salieron al callejón, cerrando la puerta tras ellos. Empezaron a caminar con rapidez, intentando alejarse lo más posible antes de que la patrulla notara que ya no estaban en la casa. Javier lideraba, mirando constantemente hacia adelante y hacia atrás, mientras Mariana lo seguía, sus pasos rápidos y silenciosos. Después de caminar varios minutos, doblaron una esquina y entraron en una calle más transitada. La presencia de otras personas les daba un poco de seguridad, al menos por el momento. Javier respiró profundamente, tratando de calmar el latido frenético de su corazón. «Vamos a tener que encontrar un nuevo lugar, Mariana. No podemos regresar allí. Si esa patrulla nos estaba buscando, ya es demasiado arriesgado. Necesitamos mantenernos en movimiento hasta que Álvaro se ponga en contacto con nosotros». Mariana asintió. Su mirada reflejaba la mezcla de miedo y agotamiento. «Javier, siento que cada vez estamos más cerca de no poder escapar. Pero no podemos rendirnos ahora», dijo, tratando de encontrar fuerza en sus propias palabras. Javier la miró, sus ojos llenos de determinación. «No vamos a rendirnos. Álvaro ya tiene la información y nosotros tenemos una oportunidad. Solo necesitamos mantenernos un paso adelante. Vamos a buscar un lugar donde podamos escondernos por ahora, algo temporal. Después, decidiremos cuál es el siguiente movimiento». Mariana asintió, y ambos siguieron caminando por las calles de la ciudad, mezclándose con el bullicio matutino, sin dejar de vigilar cada esquina y cada persona que pasaba. Sabían que estaba. Después de caminar sin rumbo fijo durante un buen rato, Javier y Mariana encontraron un pequeño hostal. Parecía un lugar discreto y poco concurrido, perfecto para esconderse por un tiempo sin llamar la atención. Javier entró primero, mirando a su alrededor para asegurarse de que no había nada sospechoso. La recepcionista era una señora mayor que apenas les prestó atención cuando pidieron una habitación para la noche. Tras recibir las llaves, subieron las escaleras hasta el segundo piso, donde se encontraba su habitación. Una vez dentro, Javier cerró la puerta y echó el pestillo. Mariana dejó la mochila en el suelo y se dejó caer sobre la cama, claramente agotada. Javier, sin embargo, no se permitía ese lujo. Caminó hacia la ventana, apartando ligeramente la cortina para ver la calle. Necesitaba asegurarse de que no los habían seguido. «¿Crees que estamos seguros aquí, aunque sea por un rato?», preguntó Mariana, su voz apenas un susurro. Javier miró por la ventana unos instantes más antes de responder. «Por ahora, sí. Este lugar parece lo suficientemente tranquilo, y no nos siguieron. Pero no podemos quedarnos mucho tiempo, solo unas horas, hasta que sepamos algo de Álvaro y tengamos un nuevo plan». Mariana asintió, aunque su rostro reflejaba el agotamiento y el miedo. Sabía que el constante movimiento y la incertidumbre estaban empezando a pasarle factura. Sin embargo, mientras observaba a Javier, sintió una extraña sensación de agradecimiento. Sabía que, sin él, no habría llegado tan lejos. «Javier, necesito decirte algo», dijo de repente, con la voz cargada de emoción. Javier se giró hacia ella, alejándose de la ventana y tomando asiento en una silla junto a la cama. «¿Qué pasa, Mariana?», preguntó, su tono suave pero lleno de preocupación. Mariana respiró profundamente antes de hablar, como si las palabras fueran difíciles de decir. «No sé si alguna vez saldremos de esto, pero, pase lo que pase, quiero que sepas que estoy agradecida por todo lo que has hecho por mí. Nunca pensé que volvería a verte después de tantos años, y menos en una situación como esta. Pero aquí estás, ayudándome sin dudarlo. Sé que te estoy poniendo en peligro, y eso es algo que no puedo olvidar». Javier la miró con ternura, sus ojos suavizándose ante la sinceridad de sus palabras. «Mariana, no tienes que agradecerme. Te dije que no te dejaría sola, y lo decía en serio. No importa lo que venga después, vamos a salir de esto juntos. Y si hay algo que pueda hacer para mantenerte a salvo, lo haré». Mariana asintió,
Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó contener. Javier se inclinó hacia ella, tomando su mano entre las suyas. «Vamos a estar bien», dijo, con una firmeza que pretendía transmitir esperanza. «Ahora, necesitamos descansar un poco. No hemos dormido en días y necesitamos estar fuertes para lo que venga». Mariana asintió nuevamente y se recostó, mientras Javier se levantaba y se dirigía a la puerta para asegurarse de que estaba bien cerrada. Luego, tomó asiento en la silla, observando a Mariana mientras intentaba conciliar el sueño. Javier sabía que el peligro estaba cerca, pero también sabía que, mientras estuvieran juntos, tendrían al menos una oportunidad. Justo cuando empezaba a sentirse más relajado, el teléfono de la habitación sonó. Javier y Mariana intercambiaron una mirada alarmada antes de que él se apresurara a levantarlo. Temía que alguien hubiera dado con ellos. La voz al otro lado de la línea lo sorprendió. «Javier, soy Álvaro. Conseguí un contacto que puede ayudarles a salir de la ciudad. Necesito que se preparen. Voy a enviar a alguien para recogerlos. Deben estar listos y no llamar la atención. Confíen en la persona que llegue a buscarlos». Javier escuchó con atención, su mente registrando cada detalle. Cuando colgó, miró a Mariana con determinación. «Álvaro tiene a alguien que nos va a ayudar. Vendrán por nosotros. Tenemos que estar listos». Mariana se levantó de la cama. El miedo y la esperanza. Javier colgó el teléfono y se acercó a Mariana, que se había puesto de pie de inmediato al escuchar sus palabras. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba preparar sus cosas, sabiendo que cualquier movimiento en falso podía ser crucial. La idea de que alguien vendría a buscarlos llenaba el ambiente de una mezcla de ansiedad y esperanza. «Tenemos que movernos rápido. No sabemos cuánto tiempo tardarán en llegar, pero cuando lo hagan, no podemos perder ni un segundo», dijo Javier mientras verificaba la mochila, asegurándose de que tenían todo lo esencial. Mariana asintió. Sus movimientos eran rápidos pero nerviosos. Podía sentir el peso de la situación, la posibilidad de que este fuera su único intento de salir con vida. Miró a Javier y él, al notar su mirada, trató de sonreírle para darle ánimo, aunque ambos sabían lo difícil que era encontrar consuelo en ese momento. «Voy a echar un vistazo afuera», dijo Javier. «No quiero sorpresas cuando lleguen. Quédate aquí y mantente lista». Javier se acercó a la ventana y apartó la cortina apenas lo suficiente para mirar hacia la calle. Observó detenidamente, tratando de reconocer cualquier señal de peligro. La calle parecía tranquila, aunque eso no lo tranquilizaba por completo. Había aprendido a desconfiar de cualquier calma aparente. De repente, vio un coche blanco estacionarse frente al hostal. Un hombre bajó del auto y miró alrededor. Luego sacó su teléfono y pareció enviar un mensaje. Javier sintió su corazón acelerarse cuando, segundos después, el teléfono de la habitación volvió a sonar. Se giró hacia Mariana, quien ya se dirigía al aparato, su rostro tenso. «¿Sí?», contestó Mariana. Sus ojos se encontraron con los de Javier mientras escuchaba. «Entendido». Colgó y asintió hacia Javier. «Es el contacto de Álvaro. Está aquí afuera. Dice que salgamos rápido y sin levantar sospechas». Javier respiró profundamente, su mente acelerada mientras pensaba en los próximos pasos. Se acercó a Mariana y puso una mano en su hombro. «Todo va a salir bien. Solo mantente cerca de mí y no digas nada innecesario. Tenemos que confiar en Álvaro y en su contacto ahora». Mariana asintió. Su rostro mostraba una mezcla de miedo y determinación. Javier abrió la puerta de la habitación y los dos salieron, cerrándola suavemente tras ellos. Bajaron las escaleras hacia el vestíbulo del hostal, tratando de no llamar la atención de nadie. La recepcionista los observó brevemente, pero Javier evitó el contacto visual y continuó hacia la salida. Al abrir la puerta del hostal, vieron al hombre del coche blanco. Era un hombre de mediana edad, vestido de manera casual, con una gorra que le cubría parte del rostro. Al verlos, asintió y les hizo un gesto para que se apresuraran. «Soy amigo de Álvaro. Vengan conmigo», dijo con voz baja pero firme. Javier y Mariana se subieron rápidamente al coche, con Javier asegurándose de que las puertas estuvieran bien cerradas antes de que el hombre arrancara.
Mientras el coche comenzaba a moverse, Javier no pudo evitar mirar hacia atrás, observando la calle que dejaban atrás, esperando no ver ningún rastro de quienes los perseguían. ¿A dónde nos llevas?, preguntó Javier al hombre. Su tono era directo, pero también mostraba la desconfianza natural de alguien que había vivido días de persecución. El hombre mantuvo los ojos en la carretera mientras respondía: «Tengo un lugar seguro a las afueras de la ciudad. Desde ahí organizaremos la forma de sacarlos del país. No puedo decirles más por ahora, pero Álvaro confía en mí y eso debería bastarles». Mariana intercambió una mirada con Javier, ambos intentando procesar la situación. No tenían muchas opciones. Confiar era su única alternativa si querían sobrevivir. El coche avanzó a través de las calles, cada vez alejándose más de la ciudad, mientras Javier observaba cómo el paisaje urbano comenzaba a transformarse en áreas más rurales y menos transitadas. La tensión en el coche era palpable, y el silencio solo era roto por el ruido del motor y el ocasional cambio de marcha del conductor. Javier mantenía la vista fija en la carretera, atento a cualquier posible señal de problemas, mientras Mariana cerraba los ojos, intentando encontrar un momento de paz en medio del caos. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el coche se desvió hacia un camino más estrecho, rodeado de árboles. Al final del camino, se encontraba una pequeña casa, oculta entre la vegetación. El hombre se detuvo y apagó el motor. «Este es el lugar. Nadie sabe de él. Es seguro por ahora. Deben quedarse aquí hasta que les diga cuál será el próximo paso», dijo, girándose para mirarlos. «Álvaro está haciendo todo lo posible para asegurarse de que salgan de esta situación, pero necesitamos paciencia y discreción». Javier asintió y le dio las gracias, mientras abría la puerta y ayudaba a Mariana a bajar. La pequeña casa parecía un refugio adecuado, al menos temporalmente. Mientras entraban, Javier sabía que cada minuto contaba. Javier y Mariana entraron en la pequeña casa. El interior era simple, con una sala con muebles viejos y una cocina pequeña. La sensación de refugio seguro era evidente, pero no se permitieron bajar la guardia. El hombre que los había llevado se quedó afuera, verificando los alrededores antes de entrar con ellos. Cerró la puerta y les hizo un gesto para que tomaran asiento. «Quédense aquí y no hagan ruido. Nadie sabe de este lugar, pero aún así, la precaución es nuestra mejor aliada», dijo, dejando claro que aún había riesgos. «Hay alimentos en la cocina y una habitación en la parte trasera donde podrán descansar un poco. Manténganse preparados para moverse en cualquier momento». Javier asintió mientras Mariana se sentaba en el sofá, agotada, pero con los ojos abiertos, observando cada detalle del lugar. A pesar del agotamiento, la realidad no les permitía relajarse del todo. Javier se acercó a la ventana, echando un vistazo hacia afuera, viendo cómo el hombre se alejaba hacia el coche, dejándolos con la promesa de regresar cuando tuviera más información. Mariana lo observó desde el sofá, y cuando Javier volvió hacia ella, lo miró con una mezcla de alivio y preocupación. «¿Crees que finalmente estemos seguros aquí?», preguntó. Su voz era apenas un susurro, como si temiera que el mero hecho de hablar en voz alta pudiera romper esa frágil seguridad. Javier se sentó a su lado, suspirando mientras tomaba su mano. «Estamos tan seguros como podemos estar en esta situación, Mariana. Este lugar parece bien escondido, y parece que Álvaro realmente está haciendo lo posible por ayudarnos. Pero hasta que no estemos fuera de este país, no podremos bajar la guardia. Cada paso cuenta, y este es solo uno más en un camino largo». Mariana asintió. Sus ojos reflejaban el cansancio y la incertidumbre, pero también había algo más, una especie de gratitud y de esperanza. Aunque el peligro seguía presente, se sentía acompañada, y eso hacía toda la diferencia. «No sé cómo agradecerte todo esto, Javier. Has hecho más por mí de lo que nadie ha hecho jamás. A veces siento que esto es solo una pesadilla de la que no puedo despertar, pero cuando te veo, me doy cuenta de que aún hay una oportunidad de salir adelante», dijo, con un tono quebrado por la emoción. Javier la miró con ternura y negó con la cabeza. «No hay nada que agradecer, Mariana. Estoy aquí porque quiero estar, y vamos a salir de esto, juntos. No sé cómo ni cuándo, pero no voy a dejar que te pase nada».
Ya hemos llegado demasiado lejos para rendirnos ahora. Mariana sonrió, aunque sus ojos seguían llenos de lágrimas. Se inclinó hacia él y lo abrazó, apoyando la cabeza en su hombro. Javier la rodeó con sus brazos, sosteniéndola con firmeza, como si ese abrazo pudiera protegerla del mundo entero. Después de un rato, se separaron y decidieron explorar el pequeño refugio. La habitación trasera tenía una cama sencilla y una ventana que daba a la parte trasera, lo suficientemente oculta entre los árboles. Javier verificó la cerradura de la puerta y las ventanas, asegurándose de que todo estuviera bien asegurado. Mientras revisaban, escucharon el ruido de un coche acercándose. Javier se tensó de inmediato y se dirigió hacia la ventana de la sala, apartando ligeramente la cortina. Vio el coche del hombre regresar, y aunque su primera reacción fue de miedo, la expresión del hombre cuando bajó del vehículo le indicó que traía buenas noticias. El hombre tocó la puerta con suavidad, y Javier abrió después de asegurarse de que no había nadie más alrededor. El hombre entró rápidamente, cerrando la puerta detrás de él. «Tengo una buena noticia», dijo. Su tono era bajo pero con un toque de urgencia. Álvaro ha conseguido un contacto que los llevará a un lugar seguro fuera del país. No podemos esperar mucho. Tienen que estar listos para partir esta misma noche. Hay un avión privado que despegará al amanecer y los llevará lejos de aquí. Javier y Mariana intercambiaron una mirada llena de emoción y temor. Finalmente, había una salida tangible, una posibilidad real de escapar de toda esta pesadilla. Javier asintió. La decisión ya estaba tomada. Estaremos listos. Solo díganos qué tenemos que hacer. El hombre sonrió ligeramente y les dio las instrucciones, explicándoles cómo debían llegar al punto de encuentro, dónde encontrarían al piloto y cómo proceder para evitar ser detectados. Javier y Mariana escucharon atentamente. Cada palabra era una chispa de esperanza que encendía sus ánimos. Cuando el hombre se fue nuevamente, Javier se volvió hacia Mariana, quien tenía los ojos llenos de lágrimas, esta vez de alivio. Él la abrazó, sintiendo la carga de tantas emociones acumuladas. «Esta es nuestra oportunidad, Mariana. Vamos a salir de esto. Solo necesitamos un poco más de fuerza y aguante. Ya casi llegamos». Mariana asintió contra su pecho, aferrándose a Javier como si fuera su ancla en medio de la tormenta. Esta vez,